El martes 5 de noviembre de este 2024, el candidato republicano Donald Trump se impuso contra Kamala Harris con una aplastante victoria al lograr 312 votos en los colegios electorales de los 270 necesarios para ganar la elección de segundo grado, que decide quién será el jefe de la Casa Blanca en los próximos 4 años, siendo este su segundo mandato que un expresidente vuelva a obtener este cargo, y es un hecho inédito que no se repetía desde el siglo XIX, cuando Grover Cleveland volvió a la presidencia en 1893. Pero esta situación poco común no es la única razón por la cual la victoria de Trump genera grandes expectativas a nivel mundial, en el marco de una campaña electoral donde hasta 3 intentos de asesinato fueron frustrados en su contra. Las políticas durante su primer periodo, tildadas por algunos sectores como nacionalistas, se podrían profundizar durante este nuevo gobierno, en particular aquellas orientadas al control y limitación de la migración hacia la nación estadounidense. El primer mandato de Donald Trump, llevado a cabo entre 2017 y 2021, estuvo marcado por una serie de acciones calificadas como controversiales en diversos ámbitos. Por ejemplo, en materia migratoria, destaca la extensión del muro fronterizo que separa Estados Unidos de México en algunos sectores de su frontera común, pero también la restricción de algunos derechos de los migrantes e incluso denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de la Guardia Fronteriza estadounidense durante los procesos de detención y deportación de las personas migrantes. De cara a un nuevo periodo presidencial, del 2025 al 2029, se hace pertinente la revisión de los aspectos que más resaltan de la pasada política migratoria de Donald Trump y las perspectivas y consecuencias que generan las promesas realizadas en este aparte migratorio. El lema de campaña esgrimido por Donald Trump durante el año 2016 fue "Construyan el muro", una acción encaminada a frenar la migración terrestre proveniente de México y otros países tanto de América Latina como de latitudes fuera del continente americano, lo que marcó el tono de xenofobia y criminalización contra los migrantes que caracterizó tanto la campaña electoral del republicano en 2016 como las acciones emprendidas en esta materia durante su gobierno previo. La frontera que separa a México de los Estados Unidos tiene una extensión de 3.142 kilómetros, y para el año en que Trump llegó a la presidencia por primera vez, a lo largo del límite sur estadounidense solo había algún tipo de barrera o valla de separación en 1.050 kilómetros, es decir, un tercio de la frontera. Aunque el entonces presidente Donald Trump prometió la construcción del muro perimetral en una extensión significativa de la frontera, la realidad es que no cumplió con dicha promesa. Esto de acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, organismo encargado de la administración de dicha infraestructura. It'll be over 400 miles, and we think we can get it close to 500 miles by the end of next year, depending on certain terrain conditions. El 4 de enero de 2021, la referida Oficina de Aduanas estadounidense informó que en el marco del nuevo sistema de muro fronterizo se había construido unos 727 kilómetros. Sin embargo, el propio informe aclara que de este trazado la inmensa mayoría son sustituciones o reparaciones de estructuras deterioradas ya existentes. Solo se añadieron 129 kilómetros de muro nuevo, dentro de los cuales 53 kilómetros corresponden a la sustitución de vallas secundarias cuya altura se incrementó, mientras que el verdadero total de barreras primarias completamente nuevas solo corresponden a 76 kilómetros. La construcción del muro fronterizo con México fue una política rodeada de problemas presupuestarios, denuncias de ineficiencia y corrupción que no deja de entrever el carácter xenofóbico de la política republicana. El primer mandato de Trump se prolongó entre los años 2017 al 2021, por lo que fue quien gobernó la nación del norte durante la aparición de la pandemia de COVID-19, lo cual también afectó la forma como fueron criminalizados los migrantes utilizando criterios de cuarentena. Una conocida política migratoria creada y aplicada bajo la administración de Trump fue la del Título 42, que fue emitida durante los primeros días de la pandemia por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Dicha orden de salud pública del 20 de marzo de 2020 tenía como objetivo inicial detener la propagación del COVID-19. Sin embargo, la legislación permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de los Estados Unidos, por lo cual, a pesar de cesar los peligros asociados a la propagación del virus, las autoridades prorrogaron varias veces la legislación hasta que finalmente fue derogada en mayo de 2023. Pero por su impacto en la política migratoria estadounidense, su proceso de derogación fue objeto de debate entre demócratas y republicanos. Mientras que los primeros apoyaban su levantamiento, los segundos abogaban por su extensión. Vemos como albergue que pues la situación migratoria cada día es peor, ¿no? La población, al tener una información de los nuevos títulos, pues ellos optan por migrar, ¿no? Que ahora hay un título que nos permite entrar, traen una información a veces errónea. Y eso hace que fluya más el nivel de migración. O sea, lo que puedo suponer de esa reunión es que van a decidir la deportación de cada uno y de todos los que estemos en el camino. Otra medida catalogada como controversial fueron los protocolos de protección al migrante, conocido popularmente bajo la denominación de programa Quédate en México. La política fue implementada en enero de 2019 durante la primera administración de Donald Trump. Consistió en que los inmigrantes que solicitaran asilo permanecieran en México hasta la fecha de su entrevista con una corte de inmigración en Estados Unidos. Pero en la práctica, las personas solicitantes de asilo eran devueltas y expuestas al riesgo de ser víctimas de secuestro, extorsión, violación y otros abusos en México. Y su aplicación viola y entra en contradicción con el derecho constitucional a solicitar asilo en Estados Unidos. Entre los saldos del primer año de la aplicación de los supuestos protocolos de protección al migrante, organismos de defensa de derechos humanos denunciaron que al menos fueron detenidos de forma arbitraria, sometidos a tratos vejantes y deportados a México 59,000 solicitantes de asilo, entre ellos 16,000 niños, los cuales debieron permanecer desde meses hasta años en la nación mexicana a la espera de recepción del asilo. Entre las acciones desleales esgrimidas por la administración Trump para lograr el cometido de la draconiana política está la amenaza al gobierno mexicano de establecer nuevos aranceles comerciales para obligarlo a recibir a los deportados. Well, they're paying for 27,000 soldiers, as you know, and I am so, we are all thrilled. You know, Mexico has never done anything to impede people from pouring into our country, and now they're doing just the opposite. They've really been incredible. I also think it's good for Mexico. If Mexico stopped helping us, that would be immediately on the table, and that would more than pay for that. Would pay for the wall many times over. Otro aspecto legal que intentó cambiar en materia migratoria Donald Trump fue derogar el principio ius solis, que establece que los hijos de extranjeros nacidos en suelo estadounidense adquieran dicha nacionalidad, lo cual proviene desde la antigua Roma, donde la ciudadanía ofrecía a las personas determinados derechos, como el pago de impuestos, el acceso a la justicia, la protección ante la tortura. Y uno de los países que aún conserva este principio a pesar de la propuesta aún vigente de Trump es Estados Unidos. Estamos hablando de un derecho que es constitucional y conocemos que de forma soberana cada país establece el método que le adecue para que sus ciudadanos puedan adquirir su ciudadanía. Estados Unidos ciertamente es uno de los pocos países que aún cuenta con la adquisición de la ciudadanía a través de lo que se denomina el ius solis, el derecho de suelo. Valga aclarar, ¿qué es esto? Que todas las personas que nacen en territorio americano, indistintamente de la condición de sus padres o de las circunstancias en las que hayan nacido en este territorio, de manera automática adquieren la ciudadanía de los Estados Unidos.
Las políticas antes descritas que fueron aplicadas por Donald Trump entre 2017 y 2021 estaban orientadas a desmantelar de forma estructural el sistema de asilo estadounidense, lo que fue catalogado como una administración que atentaba en contra de derechos humanos fundamentales de los migrantes, independientemente si estos realizaban una migración legal o ilegal, lo que afecta incluso a estructuras constitucionales como el asilo y la nacionalidad por derecho de nacimiento, lo que es muestra del tajante desprecio hacia otras nacionalidades y pueblos, lo que también entra en contradicción con valores y lugares comunes dentro del discurso general de las administraciones estadounidenses, lo cual, de cara a la nueva victoria de Trump por la Casa Blanca, ha generado gran expectativa acerca de la materialización de las nuevas promesas del presidente electo republicano. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se presentó a las elecciones prometiendo una línea dura en materia migratoria basada en el cierre de las fronteras, deportaciones masivas y la persecución de la migración ilegal. Sin embargo, durante los pasados comicios presidenciales, el voto latino se incrementó para favorecer al candidato republicano, lo que para algunos analistas representa una contradicción que tiene su respuesta en las promesas en materia económica realizadas por Trump. Estas promesas han calado tanto en ese sector como en otros segmentos representativos de la población estadounidense. Actualmente, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, más del 15% de la población del país norteamericano es inmigrante y tiene un papel fundamental dentro de la economía, por lo que las medidas migratorias que se desarrollan en la nación en los próximos años generan tanta expectativa. Durante el desarrollo de la campaña electoral y en los meses previos, Donald Trump realizó una serie de planteamientos que mostraban cómo uno de los temas centrales de su administración sería la inmigración y la frontera, donde sus políticas son catalogadas como de línea dura. A principios de 2024, presionó a los republicanos en el Congreso para que fuera rechazado un importante acuerdo bipartidista en materia fronteriza, lo cual allanó el camino para que, en caso del triunfo republicano, en noviembre, procurase la vía libre para la formulación de su plan migratorio, que incluso ha propuesto la pena de muerte como sanción mayor a migrantes que cometan ciertos delitos. And I'm hereby calling for the death penalty for any migrant that kills an American citizen or a law enforcement officer. Una de las políticas más controversiales propuestas por Donald Trump es un programa de deportaciones masivas anunciado en abril durante una entrevista dada a la revista Times, que podría afectar entre 15 y 20 millones de personas que, de acuerdo con el republicano, las ha catalogado como ilegales y criminales. That'll be very evident. It'll go very quickly. I will tell you that. It'll go to deportation. We're going to get the criminals out of our country right away. Our country is being invaded, and many of these people are criminals. El discurso de Trump, tanto durante la campaña como en los días posteriores a su elección como presidente, ha estado cargado de odio y desprecio hacia la migración, acusando a estas personas de criminales, y ha indicado que los responsables de aplicación de ley federal, la ley de inmigración, incluirá, aparte de organismos de seguridad pública como la DEA, ATF, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, lo cual es visto con preocupación por los migrantes. Pues lo que le pido a esa persona, Donald Trump, que no trate así a los migrantes en la forma verbal, lo que se oye en las redes sociales. He leído que los inmigrantes son, allá al entrar, pues ellos, él lo toma que son ladrones, que son malandros, que
son sucios, pues. La nueva política migratoria propuesta por Donald Trump no solo pone en peligro de deportación a migrantes ilegales, sino que también amenaza con restringir algunas de las medidas que tienden a ofrecer alternativas de legalización, algunas de las cuales han sido implementadas con éxito bajo la administración demócrata de Joe Biden, como la aplicación CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Iba a entrar indocumentadamente, no iba a entrar como la cita que te dan asilo por asilo y todas esas cosas. Pues por eso fue que también cambié de decisión y es mejor hacer las cosas bien, entrar legal y para tener mi documento, mi papel todo en regla. ¿Por qué? Porque sencillamente se escucha mucho por todas las redes sociales esa cosa que si entra el nuevo gobierno va a eliminar a todos los inmigrantes, la CBP One, y eso también a muchos lo desespera a muchas personas. Entonces, por eso que todos van y se entregan, hacen todo ese sacrificio porque... Los migrantes que han optado por ingresar legalmente a Estados Unidos rechazan que mecanismos como la aplicación CBP One sean eliminados y apoyan su continuidad. Y pues esa aplicación debería seguir en pie para que las personas entren legalmente, y porque si él piensa cancelar eso, pues siento que, en mi opinión, que las cosas pueden complicarse aún más. A pesar del talante xenofóbico del cual puede ser catalogado el discurso de Donald Trump, el político contó con el apoyo del 45% del voto latino, lo que representó un incremento del 10% respecto a las pasadas elecciones en 2020, cuando se enfrentó a Joe Biden por la presidencia. Algunos analistas aluden este creciente apoyo a las promesas realizadas en materia económica, así como la experiencia y beneficios sociales alcanzados por la comunidad latina durante su anterior mandato. Ahora más que nunca se están uniendo más hispanos, más latinos, porque vieron la diferencia entre lo que hizo Donald Trump cuando estuvo de presidente, en donde hubo un desempleo muy bajo, la inflación estuvo casi nula, hubo más oportunidades para los hispanos, para los latinos. Fue el tiempo en donde más hispanos compraron casa, donde más hispanos sobresalieron y inclusive lo que es la entrada de dinero a las familias fue mucho mejor durante los 4 años de Donald Trump. Sin embargo, el presidente electo republicano también ha anunciado que dichas oportunidades de empleo generadas durante su nuevo mandato serán para favorecer a los estadounidenses y que no permitirá que sean ocupados por extranjeros. Under my plan, American workers will no longer be worried about losing your jobs to foreign nations. A pesar que tradicionalmente el voto latino ha sido captado por los demócratas y que en esta oportunidad una fracción importante mostró simpatía por el candidato republicano, la comunidad latinoamericana recuerda acciones como la construcción del muro y las promesas de deportaciones masivas, lo que genera incertidumbre en esta población, así como otros migrantes presentes en Estados Unidos, ya que de acuerdo con Naciones Unidas, más del 15%, es decir, más de 50 millones de personas, son inmigrantes. Pues yo estaba esperando que ganara pues Kamala, porque pues ya ve que Trump fue el que nos puso el muro, pero pues no tenemos nada contra él, simplemente esperamos que pues haga mejoras. Eso es lo que esperamos. Ahorita lo que estamos esperando, no sé qué es lo que se avecina. Las futuras políticas migratorias que implementará Donald Trump en su próximo mandato no se limitarán solo a afectar a la migración ilegal, sino que se centrará también en migrantes de bajos recursos. Por ejemplo, una de las acciones que tomó con anterioridad y que posiblemente retome será ampliar el alcance y los recursos de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, lo que permite realizar un mayor número de redadas en lugares de trabajo y deportaciones. Otro aspecto es el cambio en la conocida como regla de carga pública. El objeto de esta reforma es dificultar la obtención de tarjetas de residencia o visas
para migrantes que fueran considerados vulnerables o propensos a depender de programas de asistencia pública. Las expectativas en torno a la próxima administración de Donald Trump en la Casa Blanca no solo se limitan a la materia migratoria, sino que otras de sus acciones podrían repercutir también, como la promesa de terminar con todas las guerras, especialmente su papel en el genocidio en Gaza o el conflicto en Ucrania, será objeto de atención durante las próximas semanas y meses, ya que estas agresiones militares han movilizado en años recientes a millones de desplazados y refugiados. Un cambio favorable hacia el cese del fuego en las hostilidades sin duda tendría un impacto positivo en la vida de estas miles de personas migrantes. Sin embargo, esto es algo a lo que solo el tiempo y las acciones futuras del presidente electo de Estados Unidos podrán dar una respuesta. Algunos analistas califican de nacionalistas las posiciones esgrimidas por el presidente electo estadounidense Donald Trump, lo que atrae a una gran cantidad de simpatizantes. Sin embargo, y tras una campaña presidencial controversial por los intentos de asesinato, el republicano se ha impuesto de una forma aplastante sobre la candidata demócrata. Lo anterior llama a la reflexión en torno a los factores que permitieron que ese discurso, en ocasiones extremo, sea bien visto por una fracción mayoritaria de los estadounidenses, incluyendo a un creciente número de latinoamericanos, que han sumado su apoyo a las políticas emblemáticas, especialmente en materia de migración. Y es que, de acuerdo con algunas proyecciones, incrementará su flujo hacia la nación norteamericana, por lo que la situación de esas personas que buscan un mejor destino en los Estados Unidos será objeto de atención en los próximos meses. Así concluimos el programa del día de hoy. Les invitamos ahora a seguir en sintonía de su multimedio Telesur, a visitar las redes sociales de Entre Fronteras y mientras tanto nosotros, desde ya, tenemos una nueva cita por esa misma pantalla la próxima semana.